Muchas gracias, Pilar, a Chema también por habernos reunido en este extraordinario lugar, a la Fundación Juana de Vega y a todos ustedes por su disposición a escucharnos. Efectivamente, pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Inés y yo. Yo voy a abordar justamente el periodo que sigue al momento en el que terminó Inés su intervención. Entre 1826 y 32, una profunda crisis de legitimidad se desarrolla sobre el territorio colombiano que ustedes tienen ante sus ojos. En un proceso que guarda indudables analogías con las primeras independencias en la región, al término de ese proceso, el proyecto unitario bolivariano se habrá resquebrajado y en su lugar emergen 3 estados, al interior de los cuales las conquistas de la revolución de la soberanía popular tenderán a consolidarse. Esa es la tesis central de mi ponencia. Para efectos explicativos plantearé que esta crisis se desenvuelve en 3 momentos. El primero tiene lugar entre 1826 y primer semestre de 27, cuando a lo largo y ancho de la República, los pueblos, a través de una extraordinaria profusión de pronunciamientos, claman por la reforma de la Carta Política. La Constitución del 21, en su artículo 191, había diferido expresamente toda reforma de su letra hasta 1831. Se trata en consecuencia de un reclamo de anticipación de la convención encargada de realizar esa reforma. El epicentro de este primer momento será fundamentalmente los departamentos del norte, que en el mapa aparecen en gris oscuro, y los departamentos del sur, que aparecen en gris claro. El segundo momento se desarrolla a lo largo del año 27 y se centra justamente en el debate que suscita todo este tema de la anticipación de la convención y que tiene como eje la pregunta por el constituyente primario y su aptitud para colocarse por encima de cualquier disposición legal o constitucional que limite sus prerrogativas. Un debate enormemente interesante, de una curiosa actualidad en la vida política colombiana de estos últimos tiempos. Finalmente, intentaré explicar el fracaso de la Convención Constituyente que se reúne en Ocaña en marzo de 1828, para dar cuenta del movimiento pendular que este suceso inaugura y que describe el tercer momento de la crisis, marcado por una oscilación entre tentativas de refundación de la República por la vía constitucional y deslizamientos autoritarios. Este último momento copa todo el periodo 28-32. Solamente tras la muerte del Libertador, la Nueva Granada transitará el camino que Venezuela y Ecuador habían recorrido un par de meses antes y conseguirá apuntalar el orden en un marco constitucional que proclamará la existencia de un Estado soberano en 32. Vamos entonces al primer momento de la crisis. El 3 de mayo de 26, el general José Antonio Páez, en respuesta al acta de la municipalidad que días antes lo había proclamado comandante general de Venezuela, de la Dirección de Guerra y de todas las demás atribuciones necesarias para asegurar la tranquilidad interior y exterior del país, denuncia desde el cuartel general de Valencia el carácter fraccionario del gobierno de Bogotá. Las disposiciones gubernamentales, dice Páez, son motivadas por quienes, comillas, nada han sacrificado en aras de la patria. Apátridas orientan en consecuencia los mandatos de un gobierno incapaz de velar por el bien público e impelido por las amenazas y los desórdenes interiores y exteriores que como resultado de ellos se ciernen sobre la República. Páez asume plenos poderes, comprometiéndose a garantizar con la fuerza de las armas el ejercicio de la soberanía de los pueblos. En los días subsiguientes, las municipalidades de Caracas y Valencia lo proclaman jefe civil y militar de Venezuela con desconocimiento total del gobierno de Bogotá. ¿Cuáles son los dispositivos que se encuentran en curso en estos pronunciamientos? Justnaturalismo y republicanismo concurren para legitimar estos levantamientos en una clave semejante a la que animó los procesos de reasunción de soberanía durante la primera independencia. El temor a la desintegración se inscribe ahora en el marco de la experiencia reciente. La memoria de la larga guerra con su carga de sacrificios y de frustraciones y el temor a la reocupación española constituyen el resorte inmediato. Impelidos entonces por la ley de la necesidad y el derecho inalienable a la seguridad, las comunidades de base reafirman su unidad
y ratifican la confianza en sus autoridades capaces de salvarlas de los riesgos y amenazas. Los pronunciamientos se vislumbran de esta manera como una obligación que no admite vacilación y a la vez como un mecanismo orientado a exorcizar el peligro, como una forma de recomposición de la unidad al nivel simbólico. Esta coyuntura le da asimismo expresión a la tensión entre la soberanía unitaria y abstracta del pueblo, representada en el Congreso, y la soberanía compuesta de los pueblos que se manifiesta en estos pronunciamientos. Páez había sido en efecto destituido por el Congreso de Bogotá un par de semanas antes, que lo había llamado a juicio por extralimitación en sus funciones. Al desconocer el gobierno de Bogotá, Páez se inclina en consecuencia por la soberanía del pueblo de Valencia, contando con la fuerza militar de los llaneros que potencian la legitimidad del clamor popular. Esta activación de la legitimidad desde la comunidad local evidencia una revitalización de los cuerpos políticos. Las corporaciones, los actores políticos centrales de la primera independencia reaparecen entonces con enorme vigor. Esto es muy interesante porque durante la fase militar de la independencia los habíamos visto desaparecer. Podemos hablar en consecuencia de un proceso de reincorporación en curso. Los pueblos se imponen como un nivel de legitimidad contundente capaz de cuestionar la legitimidad del gobierno de Bogotá y del Congreso Nacional. Este proceso participa de una disposición agregativa. Caracas segunda en efecto el movimiento de Valencia y proclama su derecho soberano a autogobernarse. Sin embargo, este movimiento evidencia el impacto igualador de la soberanía consagrada en Cúcuta en 21. La composición del poder de los pueblos no se acompaña ahora de una inquietud por la jerarquía. Si recordamos, fue justamente la confrontación que se desató por la recomposición de la jerarquía la que comprometió la primera independencia de Nueva Granada. En esta oportunidad, Caracas acompasa el movimiento de Valencia sin proclamar su preeminencia histórica sobre ella. Esta constituye en consecuencia una muy significativa novedad del momento. Este proceso no compromete tampoco la integridad de la nación colombiana que uno y otro afirman respetar y el reconocimiento de la autoridad del libertador que invocan como árbitro. Estamos ante un ejemplo de reasunción de soberanía que, como señalaba Chema, no supone desarticularse de la totalidad mayor. Colombia se vislumbra así como el marco dentro del cual se trenzan pactos de composición entre los pueblos, apoyándose aún en el derecho de gentes. Estamos ante una nación que compone su soberanía interna a partir del jus gentium. En mayo 26, cuando Caracas se une al movimiento, envía comisionados a Valencia que son recibidos como diplomáticos. La municipalidad se reúne para reconocer las credenciales y los poderes de los señores José Núñez Cáceres y Pedro Pablo Díaz y solamente entonces los invita a tomar parte en sus deliberaciones. Vamos ahora al sur. A partir de julio 26, los cabildos de los departamentos del sur se manifiestan a favor del movimiento monárquico y la Constitución boliviana. Este movimiento comparte con el de los departamentos del norte una reivindicación de anticipación de la Gran Convención a cargo de la reforma de la Constitución. A finales de agosto, Guayaquil, comillas, con todas sus autoridades y corporaciones al frente, resuelve por un acto primitivo de su soberanía concederle facultades extraordinarias al Libertador, le encomienda la salvación de la patria e invita a los demás departamentos de la República a abrazar su partido. En consecuencia, el pueblo soberano acuerda facultar a Bolívar para convocar a la Gran Convención, al tiempo que decide no alterar el orden y la vigencia de las leyes hasta que Bolívar regrese a Colombia y se ponga al frente de la dictadura. En las semanas subsiguientes, el movimiento será secundado por Quito, Panamá, Cartagena y Maracaibo, como en un juego dominó. La lógica interna de este proceso reproduce el movimiento de Venezuela de unos meses antes. Formas de soberanía compuesta, reincorporadas en el ámbito local, se articulan buscando encarnar ya no en la base del cuerpo político, sino en la cabeza del mismo, ahora coronada por Bolívar. En noviembre 26, una asamblea popular reunida en Caracas con el fin de considerar la crisis general del gobierno señala su profundo alcance. La negativa de los departamentos a reconocer las disposiciones del Gobierno de Colombia señala para los asistentes la disolución inminente del pacto social. En consecuencia, la Junta acuerda convocar asambleas primarias para la elección de diputados a un Congreso Constituyente de Venezuela. La noticia del movimiento de Caracas pone en marcha una nueva ola de pronunciamientos locales sobre el territorio de la antigua Capitanía General.
Los mecanismos de escenificación y refrendación de la unidad a este nivel se ponen en marcha una vez más. Los cabildos asumen naturalmente la representación de los pueblos y refrendan la confianza en sus autoridades al tiempo que adhieren el acta del 7 de noviembre. Pero el mecanismo pronto revela sus insuficiencias. El 21 de ese mismo mes, en Puerto Cabello, un pronunciamiento militar, seguido de un acta de la municipalidad, proclama obediencia al Código del 21 y a las leyes, dando así inicio a lo que José Manuel Restrepo va a llamar la contrarrevolución. Angostura lo sigue en los primeros días de diciembre mediante pronunciamientos militares y civiles, proclama fidelidad a la Constitución de Cúcuta bajo la protección del Libertador. Mantecal, Guasdalitos, Achaguas, no quiero cansarlos, pero la secuencia de pronunciamientos que siguen es muy profusa. Finalmente, la presencia de Bolívar en Venezuela en enero de 27 asegura temporalmente la unidad de la República y la vigencia de la Constitución. Hasta aquí parece necesario preguntarnos qué es lo que tenemos. Con sus diferentes acentos políticos, la proliferación de pronunciamientos a uno y otro extremo de la República señala el alcance de una crisis de legitimidad que alcanza al gobierno y a la Constitución del 21, incapaz de garantizar la felicidad de los pueblos. Esta crisis se manifiesta en un desdoblamiento del montaje de legitimidad que hasta entonces había mantenido al gobierno al margen de todo cuestionamiento. La extraordinaria fusión que se había operado en la dupla Bolívar-Santander entre el carisma del caudillo alimentado por los rigores de la guerra y el heroísmo de la gesta libertaria y la racionalidad de la ley custodiada por Santander, esa prodigiosa síntesis se irá agrietando al tiempo que los hombres que encarnan estos atributos se libran a un enfrentamiento. Entre tanto, la tercera división auxiliar del Ejército Libertador, acuartelada en el Perú, donde había sido proclamada la Constitución boliviana a principios de diciembre de 26, se subleva. En abril de ese mismo año desembarca en Guayaquil, donde reitera su disposición a defender la libertad contra el proyecto dictatorial. Aquí viene lo interesante. Ese pronunciamiento militar es seguido a los muy pocos días por un acta de la municipalidad que reproduce el mismo argumento de la inadecuación de la Constitución, manifiesto en los pronunciamientos de Valencia y Guayaquil del año anterior. Y sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de su disposición de 26, aduce un argumento de corte liberal. Como recordarán, en 26 se había pronunciado a favor de la dictadura. En esta oportunidad, el ilustre Cabildo dice: el ilustre Cabildo, representante natural del pueblo, afirma haberse visto obligado a reunirse porque, comillas, autoridades nombradas por el Ejecutivo de Colombia ejercen facultades inconstitucionales, vejan y oprimen las libertades públicas. Las libertades, como expresión de derechos naturales inalienables, señala el límite infranqueable del ejercicio del poder legítimo. Pareceríamos estar ante un indudable etos liberal. Junto a este argumento aparece una vieja referencia. Los miembros del Cabildo afirman que las autoridades han desamparado a la capital y que el pueblo ha quedado acéfalo. La vitalidad del derecho medieval de las corporaciones no admite duda. El numeral primero del Acta de Guayaquil señala: una sociedad no puede existir acéfala, sin que el orden público peligre inmediatamente. En consecuencia, convencida de que la salvación de la patria es la primera de las leyes, la corporación afirma su derecho a completarse dándose una cabeza. Este giro de la concesión de facultades extraordinarias al Libertador en el segundo semestre de 26, a la denuncia de la ilegitimidad de las mismas, este realinderamiento político, seguido de la cascada de pronunciamientos de los pueblos que adhieren al Acta de Guayaquil, parece proponer una clave explicativa de la dinámica política en curso. La legitimidad del poder